Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Una historia de poderosos compañeros. Por Gary R. Renard. Al doctor Kenneth Wapnick. No puedo ser como tú, pero como tú puedo ceñirme a la verdad. Introducción. El texto siguiente relata hechos verdaderos ocurridos entre octubre de 2013 y septiembre de 2016. A excepción de mi narración y algunas notas, estos hechos se presentan dentro del marco de un diálogo con 3 participantes: Gary, ese soy yo, y Artenipursa, 2 maestros ascendidos que se me aparecieron en carne y hueso. Mi narración no está señalada a menos que interrumpa el diálogo, en cuyo caso simplemente lo indico con la palabra nota. Las numerosas palabras que verás en cursiva corresponden a un énfasis por parte del orador. No es absolutamente esencial creer que se produjeron estas apariciones de los maestros ascendidos para derivar beneficios de la información contenida en estos capítulos. Y a mí, personalmente, no me importa lo que pienses. No obstante, puedo atestiguar que es extremadamente improbable que un lego como yo, sin educación superior, pueda escribir algo así sin la inspiración de estos maestros. En cualquier caso, dejo en tus manos, lector, pensar lo que desees sobre los orígenes del libro. Aunque este es mi 4º libro con Artenipursa, no es necesario haber leído los 3 primeros que componen la trilogía La desaparición del universo para comprender y disfrutar este. Si eres nuevo con respecto a Un curso de milagros, que es una de las enseñanzas que aquí se comentan, encontrarás los conocimientos básicos que necesitarás para entenderlo en la nota que sigue a esta introducción. Las ideas contenidas en esa nota se ampliarán en los diálogos. Verás la relación que tienen con otras enseñanzas clásicas y serás introducido, si todavía no lo has sido, al concepto de la no dualidad. Este libro no debe considerarse parte de la trilogía La desaparición del universo, en la que Artenipursa completan sus historias individuales y explican la interconexión entre 3 de sus vidas pasadas, presentes y futuras. En último término, todas nuestras vidas están interconectadas, pero el enfoque de mis profesores se dirigió a estos 3 períodos de tiempo por motivos didácticos. Asimismo explicaron cómo habían alcanzado la iluminación, que también puede describirse como el despertar del sueño que llamamos vida. Ese despertar y cómo alcanzarlo es uno de los principales temas del presente libro. Uno de los aspectos por los que estos diálogos son únicos, y es la razón por la que este libro es algo aparte de los anteriores, es que Artenipursa han elegido enfocarse en otros 2 amigos suyos, en cómo esos 2 seres alcanzaron la salvación y en el hecho de que se conocieron e incluso se ayudaron en ciertos momentos históricos. Cuando me contaron esta revelación por primera vez, me resultó chocante. Me estoy refiriendo a Jesús y a Buda, aunque estos no eran sus verdaderos nombres. Por favor, ten en cuenta que este libro no está destinado a ser una explicación pormenorizada de las disciplinas y tradiciones espirituales que aquí se comentan, sino una historia de cómo estos 2 grandes maestros llegaron a ser quienes fueron. En opinión de mis profesores, la manera más rápida de alcanzar la iluminación, no la única pero sí la más rápida, puede hallarse en la obra maestra de la metafísica que ya he mencionado, Un curso de milagros, a la que en este texto nos referiremos como el curso o UCDM. Pero hay muchos paralelismos entre el curso y las enseñanzas a las que Jesús,
al que en este libro me referiré como J, tal como he hecho en mis otros libros, y Buda, se expusieron y que llegaron a vivir. A veces los corolarios son sorprendentes, de modo que aquí empleo citas del curso, pero también de otros textos. En cualquier caso, es importante indicar que, hasta que las enseñanzas no se comprenden dentro del contexto del no dualismo puro, que más adelante explicaremos, no es posible mirar atrás y darse cuenta de que cada paso del camino ha sido necesario para llevarnos al siguiente. Todos los caminos espirituales acaban llevando a Dios, y nunca es la intención de este autor menospreciar o invalidar el camino o la vía espiritual de los demás. Al mismo tiempo, no hacer concesiones es uno de los rasgos más importantes de un curso de milagros. Sin dicho rasgo, el curso sería como todo lo demás, y no habría habido necesidad de él. Por lo tanto, yo también me niego a hacer concesiones en cuanto a su mensaje, y creo sinceramente que J y Buda no lo querrían de otra manera. Nótese que cuando las palabras unicidad, realidad, guía, verdad, creador o espíritu aparecen con mayúscula, estas hacen referencia al nivel de la mente de Dios, que está más allá de la idea de separación. Cuando estas palabras no llevan mayúscula inicial, incluida la palabra unicidad, hacen referencia a un nivel que aún no ha reconocido a Dios como la única realidad. Como verás, esta es la diferencia entre el no dualismo y el no dualismo puro. Si hay algún error en este libro, puedes estar seguro de que es mío y no fue cometido por mis profesores. Yo no soy perfecto, y este libro tampoco lo es. Pero creo que lo importante es el mensaje principal y no los detalles. Ciertamente muchos estudiantes son tan puntillosos con algunas frases de las enseñanzas que no pueden ver el mensaje. Los árboles les impiden ver el bosque. En definitiva, este libro aborda nada menos que la ascensión de la escalera que lleva a la iluminación, las distintas etapas por las que pasaron J y Buda en su ascenso por la escalera ilusoria, y cómo podemos aprender de sus experiencias y así ahorrarnos miles de años en nuestro propio camino espiritual. Me gustaría dar las gracias a Hay House por lo bien que cuidan mis libros, a Cindy Laura Renard, mi esposa, coprofesora y un alegre ejemplo de cómo vivir las enseñanzas, y a la maravillosa administradora de mi página web, Roberta Grace, por su importantísimo apoyo. Sin ellos, hacer este libro habría sido mucho más difícil. También me gustaría enviar desde aquí un saludo a William Shakespeare. Además, quiero dar las gracias a mis amigos de la Fundación para la Paz Interior en Mill Valley, California, y a la Fundación para un Curso de Milagros en Temecula, California, por sus décadas de importante trabajo, gracias a las cuales un curso de milagros está disponible para el mundo. Además de la mía, estoy seguro de que cuentan con la gratitud de millones de personas. Gary Renard, en algún lugar en la ilusión de California, y no en la ilusión de California. Una nota del autor sobre un curso de milagros. Lo que enseña y su relevancia para Jesús y Buda. El propósito de esta nota es explicar algunos de los conceptos esenciales de un curso de milagros, cómo se relacionan con el tema del no dualismo y, por tanto, cuál es su relevancia con respecto a la iluminación de maestros espirituales como Jesús y Buda. Esto facilitará al lector, experto o inexperto, la comprensión y el disfrute de las conversaciones de este libro. Esta obra no está pensada para sustituir el curso. Como mencioné en la introducción, habitualmente nos referiremos a un curso de milagros como el curso o UCDM.
Ni siquiera una comprensión verdadera y no dualista del curso, que es poco común, da como resultado la iluminación. Esta solo se produce practicando y aplicando sus enseñanzas a la vida de cada día, a tus relaciones, a tus experiencias e incluso a los sucesos que ves en la televisión. Con esto en mente, prosigamos. UCDM fue canalizado por una psicóloga investigadora que escuchó la voz de Jesús. Su nombre era doctora Helen Schucman y recibió una enorme cantidad de ayuda de su colega, el doctor William Thetford. Él mecanografiaba las palabras del curso que Helen le leía de su cuaderno de taquigrafía. Los dos mantenían una relación tensa y trabajaban en un entorno que Helen describió como deprimente. Un día, Bill le dijo a Helen que pensaba que debía haber otra manera. Ella estuvo de acuerdo y decidieron encontrarla juntos. Es evidente que el curso surgió de esa decisión. La historia completa de UCDM es fascinante pero larga y ya se ha contado en varios libros. Dentro del marco de esta breve nota, mencionaré que a Helen le llevó 7 años canalizar el curso, pero continuó oyendo lo que ella llamaba la voz, al menos durante 5 años más. Helen también canalizó 2 secciones que se añadieron al curso posteriormente. Está claro que J nunca dejó de trabajar con ella. También está claro que debido a esta continuidad, J fue el corrector del curso de principio a fin. Corrigió los errores de Helen, principalmente en los primeros 5 capítulos de los 31 que tiene el texto, y fue totalmente responsable de su consistencia a lo largo de 500,000 de palabras. Además del texto principal, también hay un libro de ejercicios que abarca 365 lecciones y un manual para el maestro. Por conveniencia y para su estudio posterior, se han anotado las citas del curso en un índice que viene al final del libro. Los otros 3 protagonistas principales en la historia del curso fueron el Dr. Kenneth Wapnick, Judith Skutch Whitson y Bob Skutch. Junto con Helen y Bill, crearon la Fundación para la Paz Interior, que se convirtió en la editora del curso en 1976. El Dr. Wapnick fue, como mis profesores describen en La desaparición del universo, el más grande de los profesores del curso. El volumen combinado, la tercera edición de Un Curso de Milagros, es la única edición que contiene en el mismo lugar todos los escritos que la doctora Helen Schucman, su escriba, autorizó que fueran publicados. Y solo lo publica la Fundación para la Paz Interior, la organización que Schucman eligió en 1975 para este propósito. Este volumen combinado también incluye los anexos del curso, psicoterapia, propósito, proceso y práctica, y el canto de la oración. Estos anexos son extensiones de los principios del curso y fueron dictados a Schucman poco después de haber completado Un Curso de Milagros. UCDM es un curso de autoestudio, no es una religión. Aunque las personas se reúnen en grupos de estudio y fundan iglesias que según ellas están basadas en UCDM, finalmente el curso, como la espiritualidad, está diseñado para producir una experiencia que no se encontrará en el mundo, sino en cierta manera de mirar al mundo. Esta experiencia viene de dentro. Mi papel como estudiante del curso durante los últimos 24 años es el de clarificarlo y explicarlo de tal modo que los estudiantes puedan aplicarlo. Solo puedo hacer esto gracias a mis profesores. No habría sido capaz de entender UCDM si no hubiera contado con mucha ayuda. La repetición ingeniosa forma parte del estilo del curso. Sería imposible aprender el curso sin que éste expresara sus ideas una y otra vez.
Así es como se aprende el sistema de pensamiento que posibilita la clase de verdadero perdón que propone el curso. En este libro encontrarás repeticiones, así como algunas de las cosas que ya se han dicho en mis otros libros, y si las usas, te ayudarán a cumplir el propósito que tienen asignado. La repetición no solo es aceptable en la enseñanza y el aprendizaje del curso, de hecho, es obligatoria. El planteamiento del curso consiste en deshacer el falso tú al que llamamos el ego, lo que lleva a la experiencia de tu divinidad. Comentaremos esto en breve, pero antes queremos señalar que hay una diferencia entre la espiritualidad real y lo que el movimiento de la autoayuda ha llegado a aceptar como espiritualidad durante las últimas décadas. No es mi intención menospreciar el movimiento de autoayuda. No soy un hipócrita. La autoayuda me ha sido muy útil en mi vida. Simplemente conozco la diferencia entre la autoayuda y la auténtica espiritualidad, y lo que mis profesores me ofrecen es la segunda. El movimiento de autoayuda guarda relación con conseguir lo que quieres, hacer que ocurran cosas en el mundo, atraer hacia ti cosas que están fuera de ti y alcanzar tus objetivos. Este planteamiento se basa en una premisa falsa. La premisa es que si consigues lo que quieres, te hará feliz. Lo cierto es que si consigues lo que quieres, te sentirás bien durante un breve tiempo y después querrás alguna otra cosa. Es como el palo y la zanahoria, diseñados por el ego. El sistema de pensamiento del ego se basa en la idea de separación, la idea de que de algún modo nos hemos separado de nuestra fuente, que es Dios, así como unos de otros. Y si tu felicidad y tu paz mental dependen de lo que ocurra en este mundo, tienes un problema, porque de lo único que puedes estar seguro en este mundo ilusorio del ego es de que cambiará. Eso es lo que el mundo hace. Es evanescente y transitorio, y en el mejor de los casos solo ofrece una satisfacción temporal. Pero ¿qué pasaría si no importara lo que ocurre en el mundo? Esto es una herejía para el ego. Pero ¿qué pasaría si realmente no importase? ¿Qué pasaría si pudieses ser feliz, sentirte fuerte y mostrarte pacífico, independientemente de lo que ocurra en el mundo? Eso sería verdadero poder. Sería verdadera fuerza y libertad. Sería verdadera espiritualidad. He enseñado en 44 estados de Estados Unidos y en 30 países del mundo durante 14 años, y a partir de las muchas preguntas que se me han planteado, no he podido evitar notar que hay un tremendo sentimiento de escasez en todas partes. La gente trata de remediar esa escasez en el nivel de la forma, en lo que podríamos denominar la pantalla que creemos que es nuestra vida, y consigue cosas que cree que de algún modo borrarán la sensación de carencia, como objetos materiales o una relación. Sin embargo, buscan en el lugar equivocado. La carencia está dentro, no fuera, y no está causada por lo que la mayoría de la gente cree. Tal como dice un curso de milagros, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. He dicho que el ego es el falso tú, pero hay otro tú, el tú real. El tú real es algo que no tiene nada que ver con este mundo o con el cuerpo. Tu cuerpo es simplemente un símbolo de separación. El tú real es inmortal, invulnerable, constante e inmutable, inseparable y pleno, algo que no puede ser tocado por nada de este mundo, que no puede ser amenazado en modo alguno. Es de esto de lo que habla el curso cuando empieza diciendo, nada real puede ser amenazado. Se refiere al verdadero tú. Y cuando dice, nada irreal existe, habla de todo lo demás.
de cualquier cosa que no sea este yo inmortal, inmutable e invulnerable. Por eso el curso es un sistema de pensamiento espiritual puramente no dual. Dice que de los dos mundos, el mundo no visto de Dios y el mundo visto falsamente del ser humano, solo el de Dios es verdad, y nada más es verdad. El mundo de Dios no se puede ver con los ojos del cuerpo, excepto de vez en cuando en símbolos temporales, porque el cuerpo representa un límite para la conciencia. Sin embargo, tu perfecta unicidad con tu fuente puede ser experimentada. Incluso mientras pareces estar en un cuerpo, es posible experimentar el verdadero tú, y la experiencia espiritual es muy importante. De hecho, es lo único que te hará feliz. Las palabras no te harán feliz. Mis palabras no lo conseguirán. Como dice el curso, las palabras no son más que símbolos de símbolos. Por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Y si te pones a pensar en ello, ¿cómo podría un símbolo de un símbolo hacerte feliz? ¿Cómo podría hacerte sentir lleno, pleno, completo y satisfecho? Ni siquiera una descripción del mundo de Dios lo conseguiría. Siguen siendo únicamente palabras, pero una experiencia de la realidad, una experiencia de lo que realmente eres y de dónde estás realmente, te hará feliz porque te llenará y será plena, completa y satisfactoria. Los gnósticos llamaron gnosis, que significa conocimiento, a esta experiencia directa de Dios, pero no significa conocimiento intelectual o información. Cuando el curso emplea la palabra conocimiento, a menudo usa la C mayúscula, porque como la palabra gnosis se refiere a la experiencia directa o conocimiento de Dios. ¿Cómo llega uno a esta experiencia que se lleva por delante todo lo que el mundo tiene que ofrecer? Esto se consigue deshaciendo el ego. Como UCDM dice sucintamente, la salvación es un deshacer. Y este es un planteamiento brillante porque si realmente puedes llevarlo a cabo, si puedes deshacer completamente el falso tú, entonces finalmente lo único que queda es el verdadero tú. Y no tienes que hacer nada con respecto al verdadero tú. El tú real ya es perfecto, ya es exactamente lo mismo que su fuente. Para experimentar esta perfección, lo que tienes que hacer es retirar el ego de tu mente inconsciente, los muros de separación que te impiden experimentar esta perfección. El curso te lleva a realizar un proceso que deshace el falso tú, que cree equivocadamente que ha asumido una identidad personal e individual, una existencia separada de Dios. Como veremos a lo largo de este libro, esto no es algo que puedas hacer por ti mismo. La descripción anterior suscita otra pregunta. ¿Cómo desempeñas tu parte en el deshacimiento del ego? Esto se consigue mediante cierto tipo de perdón, que no es el tipo de perdón en el que piensa la mayoría de la gente del mundo, si es que piensa en el perdón. El perdón tradicional hace que el mundo ilusorio sea real en tu mente, y por tanto conserva al mundo y al ego intactos en ella. Hay personas que enseñan que deberías hacerte amigo de tu ego, pero tengo noticias para ellas. Al ego no le interesa ser tu amigo. Tu ego quiere matarte, porque si puedes ser herido o morir, entonces eres un cuerpo. Y si eres un cuerpo, todo el sistema de pensamiento de separación del ego es verdad. En realidad, lo único que puedes hacer con tu ego es deshacerlo. Un curso de milagros consiste en deshacer el ego, o el falso tú, que ha llegado a identificarse con el cuerpo y la separación. Pero el verdadero tú no tiene nada que ver con el ego o la separación. El curso dice en muchas ocasiones, no soy un cuerpo, soy libre,
pues aún soy tal como Dios me creó. Y Dios te creó para ser exactamente como Dios, igual que tu fuente para siempre, eternamente en un estado de unicidad. Esta existencia aparentemente separada, en realidad es un sueño. La enseñanza de que el mundo y el universo son una ilusión tiene miles de años de antigüedad, pero el curso la refina y la acerca a la idea de que este mundo es un sueño del que despertarás, y ese despertar es la iluminación. A esto se refería Buda cuando dijo, «Estoy despierto». Actualmente la mayoría de los estudiantes de espiritualidad piensan que cuando Buda dijo «estoy despierto», se refería a que se sentía increíblemente alerta y preparado para manifestar al máximo. Ciertamente esto es lo que pasa por ser iluminación en la mayor parte de la espiritualidad de nuestros días. Pero Buda no se refería a que estaba más despierto en el sueño, sino a que había despertado del sueño. Y esta no es una distinción menor, lo es todo. Buda se dio cuenta de que él no era el sueño, sino el soñador. En realidad no estaba en el sueño en absoluto. El sueño venía de él, y él no era un efecto del sueño, sino su causa. Por eso, UCDM es completamente relevante para J y para Buda. No puedes alcanzar la iluminación sin que antes se produzca un cambio total por el que pasas de ser un efecto del sueño a ser el soñador, a ser la causa del sueño. Entonces es cuando se vuelve posible despertar. Y para hacer eso, el ego que te mantiene bloqueado en un estado onírico de separación, tiene que irse. No podemos despertar de este sueño sin la ayuda que nos llega procedente de fuera del sueño, de fuera del sistema. Veamos una analogía que me gusta utilizar. Digamos que tienes una hija de 3 años y ella está en la cama por la noche soñando. Echas una mirada para ver cómo se encuentra y te das cuenta de que tiene una pesadilla. Da vueltas y más vueltas y tiene una expresión inquieta en la cara. ¿Qué haces? No vas y la zarandeas con energía, porque eso podría asustarla todavía más. De modo que tal vez intuitivamente te sientas al lado de su cama y le susurras. Podrías decirle con suavidad algo como, «Oye, solo es un sueño, no te preocupes. Lo que estás viendo no es verdad. De hecho, tú lo has inventado y después te has olvidado de que lo inventaste. Pero estás viéndolo con tu mente. Y si piensas en ello, ¿con qué está viendo su sueño ella? Tiene los ojos cerrados. Y sigues susurrándole. Le dices, por ejemplo, todo está bien. Estoy aquí contigo y voy a cuidarte. Entonces ocurre algo interesante. Tu hija puede empezar a oír tu voz en el sueño. Es posible oír la verdad en el sueño. La verdad no está en el sueño nunca, pero puede ser oída en el sueño. Y si tu hija escucha la voz correcta, en lugar de la voz que habla de la realidad del sueño, empieza a relajarse. Tal vez comience a pensar que ese sueño que ella creía tan importante, en realidad no es para tanto. Entonces, cuando está preparada para despertar sin miedo, despierta. Y cuando despierta, se da cuenta de que nunca ha salido de la cama. Ha estado allí en todo momento. No era que la cama no estuviera allí, sino simplemente que estaba fuera de su conciencia. Y cuando esta mañana despertamos de los sueños que tuvimos en la cama por la noche, solo despertamos a otra forma de sueño. Un curso de milagros dice, en Dios estás en tu hogar, soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Y dentro de este sueño, que no es la realidad, el Espíritu Santo nos susurra el mismo tipo de cosas que nosotros podríamos susurrar a una niña de 3 años
que tuviera un mal sueño en la cama por la noche. Ahora mismo el Espíritu Santo nos está diciendo, oye, solo es un sueño, no te preocupes, lo que ves no es verdad. De hecho, tú lo has fabricado y después te has olvidado de que lo hiciste tú, pero estás viéndolo con tu mente. El curso nos dice que estamos repasando mentalmente lo ocurrido. Además, hace una afirmación que no admite transigencias. Estás soñando continuamente. Si este sueño parece mucho más real que los que tenemos en la cama por la noche, se debe a los niveles. En el cielo no hay niveles ni diferencias, solo perfecta unicidad. Pero el mundo del ego está lleno de niveles y diferencias. Es un truco para hacernos creer que, como este sueño parece mucho más real que los nocturnos, debe ser la realidad. Sin embargo, incluso muchos físicos de nuestros días te dirán que el universo tiene que ser una ilusión. No es posible que esté aquí. Algunos se están convenciendo de que todo esto es una simulación, pero independientemente de cómo quieras llamarle, el hecho es que sueñas que naces, sueñas que tienes esta extraña vida, sueñas que mueres, sueñas que tienes un periodo entre vidas, sueñas que vuelves a nacer y así sucesivamente. Nuestras vidas son como sueños en serie que se producen uno tras otro, de modo que siempre estamos en un estado irreal. La forma de los sueños parece cambiar, pero el contenido siempre es el mismo, separación. El curso enseña que este es un estado irreal, y en un estado de irrealidad y confusión siempre hay ansiedad subyacente, sea consciente o no. Sin embargo, si estamos dispuestos a escuchar la voz adecuada que habla de la realidad del espíritu, en lugar de la voz del ego, que habla de la realidad del sueño, empezamos a relajarnos. Tal vez comencemos a darnos cuenta de que lo que parecía tan importante en el sueño, en realidad no era gran cosa. Tal vez haya una realidad mayor que esté más allá del sueño, y sin embargo presente por doquier. No es que no esté ahí, simplemente está fuera de nuestra conciencia. Por eso el curso habla de despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Tu herencia natural es nada menos que el reino del cielo, y no tienes que ganártela. Te la regaló Dios. No tienes que ganarte un regalo, pero si crees estar aquí, tienes que despertar a Él. Me encanta la pregunta que el curso nos plantea. ¿De qué otra forma puedes encontrar dicha en un lugar desdichado, excepto dándote cuenta de que no estás en él? El curso es una enseñanza muy grande, no la pequeña enseñanza que retratan la mayoría de sus profesores. El Espíritu Santo nos guía a despertar, no a ser mejores individuos, sino a ser la totalidad. Nada menos que a ser uno con Dios. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Pasamos por un proceso. El espíritu es una forma de vida más elevada que ser un cuerpo. Tienes que estar preparado para esta forma de vida más elevada, porque de otro modo el despertar te daría demasiado miedo. Tal como la mariposa pasa por el proceso de ser oruga, nosotros también lo hacemos a fin de despertar a lo que realmente somos. Lo que facilita esa metamorfosis es que el Espíritu Santo nos enseña cierto tipo de perdón. El curso nos dice, el perdón es el eje central de la salvación, pues hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí, dirige su trayectoria y asegura su resultado. Hay 3 pasos básicos que componen el tipo de perdón del Espíritu Santo. Practicarlos con determinación acaba dando como resultado lo que el curso llama visión y te conducirá, inevitablemente, a despertar del sueño de la dualidad y de los opuestos.
Podemos empezar a hacer lo que un curso de milagros dice que es necesario para la salvación de la filiación, cuyo significado incluye a todas las personas y cosas que parecen existir. J dice, de esta manera la forma de pensar del mundo se invierte por completo. Haces tu parte en la salvación y esa es tu única responsabilidad en todo este lío en el que parecemos encontrarnos, practicando la forma única de perdón que enseña el curso. Tú no tienes que salvar al mundo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo consiste en seguir al Espíritu Santo, en lugar de tener que ser el jefe. Ahora bien, si te dedicas a lo que te toca, no tienes por qué decir a nadie que tú no eres el jefe, aunque en tu mente sepas quién es el verdadero líder. Muchas personas piensan que Jesús fue el líder supremo, pero lo cierto es que fue el seguidor supremo. En el curso, él dice que solo escuchó una voz. Esta es la voz que el curso describe sabiamente como la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, más que la voz de Dios. Dios no interactúa con el mundo porque Dios es perfecta unicidad y deberíamos sentirnos felices de que Dios no sea responsable de este mundo. Si lo fuera, estaría tan loco como nosotros. Pero como Dios sigue siendo perfecto amor, como dicen tanto la Biblia como el curso, eso nos da un hogar perfecto al que regresar. En este sueño, el Espíritu Santo puede ver y ve nuestras ilusiones, pero sin creer en ellas. Aprendemos a pensar como el Espíritu Santo, siguiendo su consejo de perdonar, y así despertamos al Espíritu. Para hacer esto, los primeros pasos requieren disciplina, el tipo de disciplina que es necesaria para hacer una elección a la que no estás acostumbrado cuando las cosas se ponen difíciles. Como ejemplo personal, imaginemos que conduzco por la autopista en Los Ángeles, donde vivo, y alguien se cuela en mi carril sin previo aviso y me obliga a frenar en medio del tráfico. Todos sabemos que conducir saca a relucir lo mejor de las personas, y justo en ese momento tengo que hacer una elección entre dos interpretaciones de lo que estoy viendo. Puedo pensar con el ego y hacer lo que hace la mayoría de la gente, juzgar y tal vez incluso reaccionar, un gran error. Si tengo un mal día y me siento muy molesto, es posible que le haga un gesto despectivo mostrándole mi dedo. Esto puede generar todo tipo de problemas, y si la persona tiene un arma de fuego, yo podría morir, y no es que haya nada de malo en el hecho de estar muerto. Después de todo, cuando el cuerpo parece detenerse y morir, la mente sigue adelante, de modo que en realidad nunca estás muerto. Pero si quieres seguir haciendo las cosas aquí, puedes hacer otra elección. En lugar de reaccionar con el ego, puedo detenerme. Esto no resulta fácil porque va en contra de todo lo que me han enseñado desde que tengo memoria. Detenerse es particularmente difícil para los hombres. Los hombres tenemos un problema llamado testosterona. Si me empujas, te devuelvo el empujón. Esto forma parte del sistema. Los hombres empezamos guerras. Parece que la mitad de nosotros no sabemos hacer nada constructivo. Sin embargo, es posible hacer otra elección. Puedo darme cuenta de que estoy empezando a pensar con el ego y detenerme. Este es el primer paso del verdadero perdón, y es el más duro. Dar este primer paso de manera consistente exige una decisión firme de cambiar y un esfuerzo determinado por adoptar el hábito de pensar con el Espíritu Santo y no con el ego. Una vez que has aprendido a detener esta reacción del ego dentro de ti, lo que requiere el tipo de disciplina y entrenamiento mental que se enseña en las lecciones del libro de ejercicios del curso, puedes dar el siguiente paso del perdón. Al final, los 3 pasos se funden en uno y los integrarás en un hábito sin tener que pensar mucho en los pasos separados.
Simplemente sabrás la verdad y pensarás de acuerdo con ella. Esto es muy parecido al concepto Zen de saber algo directamente, sin recurrir al razonamiento. Ahora bien, al principio es esencial aprender y practicar los pasos para saber lo que estás haciendo, para saber entre qué estás eligiendo. Así es como estos pasos llegan a ser parte de ti, y sabrás que forman parte de ti cuando eches de menos el perdón si no lo practicas. Una de las razones por las que puedes llegar a echarlo de menos es que sabes que eres tú quien se beneficia al practicarlo. Si puedes dejar de reaccionar con el ego, puedes dar el segundo paso y empezar a pensar con el Espíritu Santo. Esto requiere lo que el curso denomina un instante santo. Es el instante en que pasas de pensar con el ego a pensar con el Espíritu Santo. Ahora has hecho la elección adecuada, y te guste o no, siempre estás eligiendo. No puedes pensar a la vez con el ego y con el Espíritu Santo. Representan dos sistemas de pensamiento completos y mutuamente excluyentes. Elegir sabiamente te llevará a tener una experiencia de vida completamente distinta. Incluso podría llevarte a un desenlace mejor, pero eso solo es un efecto. Nosotros nos enfocamos en la causa. Si puedes encargarte de la causa, el efecto cuidará de sí mismo. El ego te ha estado diciendo que lo que ves es real, que el cuerpo es real, que tienes un problema real del que tienes que ocuparte con personas reales en un mundo real. El Espíritu Santo te cuenta una historia totalmente diferente. Lo que estás viendo no es verdad. Además de describirlo como un sueño, el curso también describe el mundo ilusorio del ego como una proyección procedente de tu propia mente inconsciente. Como no puedes ver tu inconsciente, no puedes ver que la proyección procede de ti. Has proyectado cuerpos y 1.000.000.000 de formas de separación, pero las personas no son cuerpos, siguen siendo perfecto espíritu que está en casa, en Dios. Ahora bien, esto lo has olvidado. El curso te pregunta, ¿qué pasaría si reconocieras que este mundo es tan solo una alucinación? ¿O si realmente entendieras que fuiste tú quien lo inventó? ¿Y qué pasaría si te dieras cuenta de que los que parecen deambular por él, para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos, son totalmente irreales? Finalmente, te sería completamente imposible reaccionar al mundo como lo hacías antes, y al elegir al Espíritu Santo, darías el segundo de los 3 pasos para despertar al Espíritu en ti. El curso enseña. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Al elegir el espíritu, lo activas en tu propia mente. El curso también enseña que los milagros curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. En un curso de milagros, el milagro es el tipo de perdón que estoy describiendo, un perdón que viene de situarte en la causa y no en el efecto, un perdón en el que dejas de ser una víctima y empiezas a ser responsable de tu propia proyección. Los nativos norteamericanos solían decir, contempla el gran misterio. Un curso de milagros dice, contempla la gran proyección, porque eso es lo único que es el universo de tiempo y espacio. Como algunas disciplinas han enseñado durante miles de años, todo ello es una ilusión. Es posible que no puedas ver de dónde viene la proyección, pero puedes deshacer cualquier efecto que la proyección tenga en ti retirando tu creencia en ella, que es lo que le da poder sobre ti. El sueño no es soñado por nadie más. No hay nadie más, solo la proyección. Si alguien o algo en este mundo tiene el poder de hacerte daño,
es porque tú le has dado ese poder. Ahora es el momento de recuperarlo y de situar el poder de la creencia en su justo lugar, en Dios. Con el tiempo, esto lo cambia todo. El curso dice, los milagros son hábitos. Tu mente está siendo reentrenada para perdonar en lugar de juzgar. Y en cuanto a tu experiencia, puedes llegar a un punto en el que el mundo no pueda herirte, como dice el curso con respecto al perdón del Espíritu Santo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. Al situarte en la causa en lugar del efecto, inviertes el pensamiento del mundo. Ahora el perdón está justificado. Si todo este mundo es real, entonces el perdón no está justificado. Pero si se trata de una proyección tuya, el perdón está totalmente justificado. Cuanto más te acostumbras a contemplar que el mundo no viene hacia ti, sino que viene de ti, más imposible se vuelve reaccionar a él como antes y cada vez te das más cuenta de que estás soñando. En 2003, poco después de la publicación de mi primer libro, La desaparición del universo, puse en marcha un grupo de estudios sobre mi libro y sobre un curso de milagros en Yahoo. Ha seguido adelante hasta convertirse en el mayor grupo de estudio del curso del mundo. En él hemos acuñado la frase, oportunidades de perdonar. Empezamos a llamarla JAFO, acrónimo de Just Another Forgiveness Opportunity, tan solo otra oportunidad de perdonar. Esta frase nace del hecho de que mientras parezca que estás aquí, siempre habrá oportunidades de perdonar. Sin embargo, es posible llegar a un punto en el que estas oportunidades de perdonar no te afecten. Cuando al fin llegue ese momento en tu camino espiritual, las oportunidades de perdonar resultarán menos gravosas y tu perdón será cada vez más automático, lo que conlleva grandes cambios en la experiencia. En mis talleres, a menudo se me plantean diversas preguntas con respecto a qué significa el curso, y suelo empezar diciendo que la mejor manera de saber qué significa el curso es fijarse en lo que dice. Es posible que esto parezca evidente, pero el curso dice muchas cosas que la gente no quiere escuchar y hay una enorme resistencia psicológica a entenderlo. Por ejemplo, dice, el mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. La mayoría de la gente no quiere escuchar esto. La mayoría de la gente quiere el mundo y desea las cosas del mundo hacia las que se siente atraída, y al mismo tiempo espera que no le pasen cosas malas, o al menos no demasiado malas. Sin embargo, el curso también dice, con la voz del curso Jesús hablando en primera persona, te pedí una vez que vendieses todo cuanto tuvieses, que se lo dieses a los pobres y que me siguieras. Esto es lo que quise decir. Si no inviertes tu atención en ninguna de las cosas de este mundo, puedes enseñarle a los pobres dónde está su tesoro. Los pobres son sencillamente los que han invertido mal, y vaya que son pobres. Aquí el curso habla de tu inversión psicológica. Sus enseñanzas siempre atañen al nivel de la mente, no al nivel físico. Te preparas para volver a casa deshaciendo el ego y dejando gradualmente que el Espíritu Santo se convierta en la fuerza dominante en tu mente y al final en la única fuerza que existe en tu mente. El mundo en el que una vez creímos es un sueño y nada más. William Shakespeare, que según mis profesores estaba iluminado, acertó de lleno cuando escribió estas palabras en La Tempestad. Parecéis como emocionado, hijo mío. Dijérase que algo os conturba. Tranquilizaos, Señor. Nuestros divertimentos han dado fin. Esos actores, como os había prevenido, eran espíritus todos, y se han disipado en el aire, en el seno del aire impalpable.
y a semejanza del edificio sin base de esta visión, las altas torres cuyas crestas tocan las nubes, los suntuosos palacios, los solemnes templos, hasta el inmenso globo, sí, y cuanto en él descansa, se disolverán. Y lo mismo que la diversión insustancial que acaba de desaparecer, no quedará rastro de ello. Estamos tejidos de idéntica tela que los sueños, y nuestra corta vida no es más que un sueño. Estas palabras encajan muy cómodamente en el texto de UCDM. El curso conduce a soñar lúcidamente, a todo un nuevo nivel. Finalmente te das cuenta de que estás soñando. Cada oportunidad de perdonar es igualmente perdonable. Empiezas a relajarte. La verdadera paz mental es tuya. Paradójicamente, ahora funcionas mejor en el sueño porque puedes pensar con más claridad y cuentas con la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Repasemos el primer paso del perdón. Puedes darte cuenta de que estás pensando con el ego y detenerlo. Esto requiere disciplina, porque el ego es muy listo y se le ocurrirán 1000 maneras de convencerte de que tú y los demás son cuerpos, lo cual da realidad a toda la situación. Por otra parte, el Espíritu Santo te brinda otra identidad completamente distinta que quiere que tú recuerdes. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Esto también es aplicable a los demás. El segundo paso del perdón implica entender que lo que estás viendo no es verdad y tienes que hacer el cambio para pensar con el Espíritu Santo en lugar de pensar con el ego. Si llegas hasta aquí, el Espíritu Santo te dará las ideas de la mente recta de la que habla el curso, que podrás aplicar óptimamente a la situación o evento en el que estés involucrado. O bien es posible que no tengas que pensar en absoluto. Es posible que simplemente te sientas en paz. Al final, a medida que el ego se deshace y el Espíritu Santo comienza a dominar tu mente, podrás oír con más claridad sus mensajes y su inspiración. Incluso es posible que recibas respuestas a cuestiones prácticas sobre cómo proceder en tu vida ilusoria. Una vida vivida con el Espíritu Santo es una experiencia totalmente distinta de una vida vivida con el ego. Ahora nunca estás solo, aunque seas la única persona en la habitación. Tu mente inconsciente lo sabe todo. Tendría que saberlo, porque es de donde procede originalmente toda la proyección del universo de espacio y tiempo. Y si lo sabe todo, sabe que en realidad solo hay uno de nosotros. Y si sabe que solo hay uno de nosotros, interpretará lo que pienses del mundo o de las demás personas como si en realidad lo pensaras de ti. Este es un pensamiento aleccionador. Las personas se preguntan por qué están deprimidas, pero basta con ver la basura que han pensado sobre los demás durante toda su vida. No se dan cuenta de que la basura vuelve a ellos, de que determina cómo se van a sentir consigo mismos e incluso de que establece su propia identidad tal como la ven y la consideran. Así, otro aspecto importante del segundo paso del perdón consiste en entender que estás perdonando a la otra persona no porque realmente haya hecho algo, sino porque en realidad no ha hecho nada, porque para empezar, eres tú el que te la has inventado. De modo que estás perdonando a esa persona porque en realidad no ha hecho nada. Por eso es inocente. Este tipo de perdón lleva a cambiar la imagen que tienes de ti mismo. Si los demás son culpables, tú eres culpable. Pero si los demás son inocentes, tú eres inocente. No hay modo de evitarlo. Esto se debe a una ley muy importante de la mente que se articula en UCDM. Tal como le consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Sin embargo, al mismo tiempo es vital que no te detengas ahí.
como hacen muchos estudiantes. Hay una parte muy importante de este proceso que la mayoría de la gente nunca toma en consideración. Si es cierto que tal como le veas a él te verás a ti mismo, y si vas por la vida pensando que el mundo y las personas solo son ilusiones, tu mente interpretará que esto significa que tú mismo eres una ilusión. Eso te hará sentir vacío y sin significado, lo cual es una buena descripción de la depresión. Pero un curso de milagros es mucho más proactivo de lo que la mayoría de la gente llega a darse cuenta. No se limita a describir el sistema de pensamiento del ego, que es el de la mayor parte del mundo, sino que reemplaza completamente el sistema de pensamiento del ego por el del Espíritu Santo. De modo que es imperativo que combines el tercer paso del perdón con los dos primeros. El mayor error de los estudiantes de un curso de milagros, así como de otros estudiantes de espiritualidad, en lo tocante al perdón, es que no lo llevan hasta el final. Su perdón es demasiado limitado. Esto trae a colación el tercer paso del perdón, que se basa en la unicidad del espíritu. En lugar del caos de un mundo inestable y aparentemente separado. Esto es visión espiritual. Aprendes a ver cómo ve el Espíritu Santo y así contactas con lo que realmente eres. El Espíritu Santo ve el amor y la inocencia del Espíritu por todas partes. De hecho, el curso dice, donde quiera que mira, se ve a sí mismo. Así el tercer paso es lo que mis profesores llaman la visión espiritual, y lo que el curso describe no solo como visión, sino como verdadera percepción. La manera de cambiar tu experiencia y en último término lo que crees que es tu identidad es cambiar tu forma de pensar con respecto a las demás personas y tu forma de identificarlas. Como nos dice el curso en la última sección del texto, elige de nuevo lo que quieres que él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia identidad tal como lo has de ver y como creerás que es. Por esta razón, es vital recordar que el Espíritu Santo no piensa en términos de separación. El Espíritu Santo piensa en términos de la totalidad y la unicidad del Espíritu. La visión espiritual involucra tu manera de pensar. Con la visión espiritual pasas por alto el cuerpo, así como la idea de individualidad, y piensas fuera de lo establecido. Piensas en esa persona no como parte del todo, sino como la totalidad misma. Es posible mantener una conversación normal con alguien y al mismo tiempo reconocer en tu mente lo que esa persona realmente es, que es perfectamente una con Dios. ¿Y dónde está realmente? En la perfecta unicidad del cielo. Y si piensas de esta manera con respecto a los demás, con la suficiente frecuencia y durante el suficiente tiempo, finalmente no podrás evitar experimentar que eso es lo que tú realmente eres y donde realmente estás. Así es como funciona la mente. Así es como Jesús entró en contacto con su propia divinidad. Así fue como Buda despertó del sueño. Así es como algunos de los otros maestros de los que se habla en este libro pensaron de maneras distintas pero con la misma idea, que la unicidad de la realidad está más allá del velo de la separación y solo esta realidad es verdad. Esto es no dualidad. Y al situarse en la causa, no fueron víctimas del sueño, sino los autores del sueño. Así, cuando se completa el proceso de deshacer el ego porque se han completado todas las lecciones de perdón y ya no queda culpa en la mente, llega el momento en que se deja el cuerpo a un lado por última vez y se está despierto y en casa en Dios para la realidad atemporal de la eternidad. El perdón, cuando se practica correctamente, conduce automáticamente al amor,
porque eso es lo que eres, y el amor conduce a la paz. La aplicación práctica de estas ideas por parte de un número suficiente de personas puede llevar, y finalmente llevará, no solo a la propia iluminación, sino a la paz mundial. Tú puedes desempeñar tu parte en la curación de la mente colectiva de todos los seres. El mundo ha estado tratando de alcanzar la paz mundial en el lugar equivocado, ahí fuera, en la pantalla. Pero cuando se enfoque en el lugar correcto, llegará un momento en que finalmente se logrará. Esto no ocurrirá en nuestro ciclo de vida. Pero eso no importa. Puedes desempeñar tu papel ahora. Puedes despertar e ir a casa. En la desaparición del universo, mis profesores y yo hablábamos de la posibilidad de la paz mundial cuando me dijeron algo muy interesante. La gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que tenga paz interior. Por esta razón, el curso nos enseña que lo que vemos ahí fuera, en la pantalla que llamamos la vida, en realidad es la imagen externa de una condición interna. De hecho, el mundo ilusorio solo es una representación simbólica de lo que existe en una gran mente oculta, a la que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. Si lo que vemos es un reflejo de lo que tenemos dentro, entonces mientras haya conflicto en la mente, siempre habrá conflicto en el mundo, sean guerras, asesinatos, delitos, terrorismo, disturbios o meros desacuerdos. Pero llegará el día en que una cantidad suficiente de personas alcance la paz interior mediante el tipo de perdón que deshace el ego. Cuando esto ocurra, lo cambiará todo. Creo que fue muy apropiado que las personas que publicaron un curso de milagros se llamaran a sí mismas la Fundación para la Paz Interior. La raza humana ha tratado de alcanzar la paz mundial durante miles de años tan solo en este ciclo histórico. De modo que probamos la diplomacia y cuando no funciona, probamos la negociación y cuando tampoco funciona, probamos la guerra. Pero después de unos años la gente se cansa de la guerra y entonces probamos la Liga de las Naciones y eso tampoco funciona. Y así después de la siguiente guerra probamos las Naciones Unidas y en ocasiones parece que tenemos paz. Pero no es una paz real. El curso dice: no confundas una tregua con la paz. Nadie olvida nunca dónde ha enterrado el hacha, y eso se debe a que no hemos abordado la causa. Pero cuando haya una masa crítica y un número suficiente de personas alcancen la paz interior, la paz externa tendrá que producirse necesariamente. Como diría Shakespeare, debe seguir como la noche al día. Tienes una oportunidad de hacer una contribución real a la curación de la mente inconsciente y, por tanto, al mundo, con tu perdón y con el logro de la paz interior. Es posible que los historiadores no te incluyan en los libros de la historia, pero ¿qué más da? La mayoría de los que figuran en los libros de historia hicieron guerras. Nosotros hacemos la paz. Como dijo el inmortal Gandhi, tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo. No fue Gandhi el primero en decir esto, porque se puede rastrear al menos hasta Buda y probablemente más allá. Pero Gandhi sabía que era verdad y lo vivió. Tú puedes hacer lo mismo si tienes la suficiente determinación para alcanzar la iluminación y la paz de Dios. No tenemos que sentirnos intimidados por los maestros que nos han precedido. Jesús explica en el curso: no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. Tanto Mary Baker Eddy como el curso dicen: todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar. ¿Estás dispuesto a escuchar? Una de mis frases favoritas del curso aparece en la última sección del texto, llamada Elige de nuevo. Nos dice:
Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Mucha gente teme la idea de ir al infierno y no se da cuenta de que ya está en él. Según la metafísica inexorable del curso, cualquier estado que no sea el cielo es el infierno. Pero es posible cambiar nuestra experiencia por una forma de vida más elevada, una vida que no tenga forma. Puedes graduarte de la experiencia de ser un cuerpo y vivir la unicidad del espíritu. El mundo está lleno de oportunidades de perdonar si queremos aprovecharlas. Con confianza y perseverancia podemos llegar a tener la actitud de Jota. Alegrémonos de poder caminar por el mundo y de tener tantas oportunidades de percibir nuevas situaciones donde el regalo de Dios se puede reconocer otra vez como nuestro. Y de esta manera, todo vestigio del infierno, así como los pecados secretos y odios ocultos, desaparecerá. Y toda la hermosura que ocultaban aparecerá ante nuestros ojos cual prados celestiales, que nos elevarán más allá de los tortuosos senderos por los que viajábamos antes de que apareciese el Cristo. Podemos desempeñar nuestro papel de aportar auténtica paz no solo a nosotros mismos, sino también al sueño que llamamos el universo, que acabará desapareciendo del mismo modo que cualquier otro sueño desaparece cuando despiertas de él. Podemos conseguir esto practicando el perdón y viendo con la visión espiritual. Esta es nuestra única responsabilidad, pero es importante. Es la profesión natural de todos aquellos que están ascendiendo por la escalera hacia la iluminación. Si deseas unirte, recibirás la bienvenida. El Espíritu Santo se encargará del resto. 1. La escalera a la iluminación. Hay 3 grandes misterios en la vida. Para el pájaro, el aire. Para el pez, el agua. Para el ser humano, él mismo. Dicho tradicional budista. Había muchas preguntas que quería plantear a mis profesores Arten y Pursa, y todavía no había tenido ocasión de hacerlo. Muchas veces cuando se me aparecían, me olvidaba de lo que quería preguntarles porque me sentía muy asombrado en su presencia. Cada experiencia seguía siendo surreal para mí, incluso después de haber tenido docenas de ellas. Por ejemplo, algunas de las cosas que quería preguntarles eran cómo llegó Jesús a ser Jesús, cómo fue su vida anterior antes de ser Jesús y cómo llegó Buda a ser Buda, qué experiencias tuvieron y qué disciplinas practicaron para despertar y alcanzar la iluminación antes que otras personas. Mis profesores me habían contado que estas vidas anteriores eran como sueños en serie. En realidad, nunca encarnamos en un cuerpo. En realidad, nunca hemos estado en un cuerpo y nunca estaremos. Nuestra experiencia es un truco del ego, un juego de manos, una ilusión óptica, o como dijo Einstein, una ilusión óptica de la conciencia. Creemos estar en un cuerpo y ver el universo con los ojos del cuerpo, cuando la verdad es que lo vemos con la mente. Todo lo que vemos, incluso nuestros cuerpos, forma parte de la misma proyección que todo lo demás en el universo onírico. Y solo son eso, proyecciones sin sustancia, muy parecidas a las de una sala de cine. En el otoño de 2013, llevaba 9 meses sin ver a mis profesores. Sentía que podían presentarse en cualquier momento. Mi intuición con respecto a sus apariciones se había agudizado mucho. Esto se debía a que yo estaba más en contacto con el espíritu y había aprendido que Arten y Pursa eran el Espíritu Santo que asumía una forma a fin de comunicar. El Espíritu Santo tiene que tomar una forma, de otro modo no seríamos capaces de oírle y nos quedaríamos atascados para siempre en la ilusión.
La manera más común que el Espíritu Santo tiene de presentarse es en forma de ideas que vienen a nuestra mente. Una idea tiene forma, y en algunos casos el Espíritu Santo asume otras formas. Todo depende de qué es mejor para la persona que recibe la comunicación. Por esta razón, no deberíamos comparar nuestras experiencias con las de otras personas. El Espíritu Santo sabe qué es lo mejor para nosotros. Mientras esperaba a que se presentaran mis profesores, no dejaban de ocurrirme cosas que ocupaban mi tiempo. Acababa de publicar un libro basado en nuestras últimas conversaciones. El amor no ha olvidado a nadie. Una de las novedades más sorprendentes era el creciente interés que había en Asia por el curso. De repente, mi esposa Cindy, que se había convertido en una buena profesora por derecho propio, y yo fuimos invitados a enseñar en Japón, Taiwán, Corea del Sur y, lo más sorprendente, en China continental. De hecho, una organización de enseñanza china nos invitó a hacer giras de 2 semanas, 2 veces al año durante los siguientes 5 años. Era una posibilidad muy interesante ir a una tierra lejana y ver cómo el curso, que era nuevo allí, se abría camino hacia las mentes de las personas del lejano oriente. Chiao Lin Cabane, la mujer que tradujo un curso de milagros al chino tradicional que se habla en Taiwán, también lo tradujo al chino simplificado que se habla en China continental, pero hicieron falta años de incansables esfuerzos por su parte para conseguir publicarlo en el continente. El Partido Comunista tenía que asegurarse de que el curso no cuestionara su autoridad. Chiao Lin también tradujo La desaparición del universo a ambas formas del idioma chino, y una vez que se aprobó la publicación del curso en el continente, La desaparición no tardó en estar disponible allí también. Y para mí todo ocurrió en el momento perfecto. Aparte de la propia Chiao Lin, que es china estadounidense, fui el primer profesor norteamericano del curso en ser conocido allí. China continental había cambiado rápidamente durante años. El Partido Comunista había permitido que el capitalismo fuera la norma con la esperanza de contener el descontento social. Yo había oído y leído que ahora ir a Shanghái era como ir a Tokio. Pero había una cosa que no podías hacer allí. No podías criticar ni cuestionar la autoridad del partido. Eso podía resultar fatal. De hecho, en el país no llegó a conocerse la matanza de estudiantes a manos del ejército que se produjo en la plaza de Tiananmen en 1989, aunque algunos estudiantes valientes que residían en el extranjero hablaban abiertamente de ello en un intento de preservar la memoria de lo ocurrido. Los chinos tenían prohibido acceder a la mayor parte de Internet. Páginas como las de Google, Facebook, Twitter y YouTube no estaban permitidas, pero eso no impedía que muchos de ellos consiguieran lo que querían. Podían obtener programas que engañaban a los censores chinos y hacían parecer que sus ordenadores accedían a dichas páginas desde otros países. Buena parte de la exposición al curso y a mi trabajo había ocurrido por este medio, y algunas personas, especialmente los budistas y los psicoterapeutas, se sentían muy animadas con esta nueva enseñanza y sus puntos de encuentro con la antigua sabiduría. Otra cosa que no podías hacer en China continental era apoyar verbalmente al Dalai Lama. Aunque éste no tenía ejército, el partido todavía temía su influencia y su potencial recuperación del Tíbet. Esto parecía muy poco probable, a pesar de los deseos de muchos occidentales. En cualquier caso, la exótica expectación que se había generado en China hizo que me sintiera feliz de poder ir allí y contemplar cómo el curso y el Espíritu Santo obraban sus milagros de perdón.
Otro acontecimiento sorprendente que se había producido en mi vida desde la última visita de mis profesores era que me había enamorado de una gatita. Siempre había sido amante de los perros. Tuve el mismo perro durante 15 años. Me encanta el entusiasmo de los perros y los gatos me parecían un poco distantes. Pero Cindy vio en internet una adorable gatita de 3 meses que no tenía casa, y pronto nos encontramos saliendo al rescate. Le dimos el nombre de Luna, y acabó siendo una alegría total para nosotros. Era increíblemente hermosa, era rápida como el rayo y entretenida, pero también podía tener la actitud de la realeza. Al haber tenido un perro y una gata, ahora podía entender las diferencias entre sus maneras de pensar. Así es como piensa un perro. Vaya, esta gente es genial. Me aman, me alimentan, cuidan de mí, me lo dan todo, deben ser dioses. Así es como piensa un gato. Vaya, esta gente es genial. Me aman, me alimentan, cuidan de mí, me lo dan todo. Debo ser un dios. Durante el verano, Cindy y yo dirigimos un retiro en Hawái, como hacíamos cada año. Al regresar a nuestra habitación por la noche, tuvimos una de las experiencias más inusuales de nuestra vida. Miramos hacia arriba y vimos 2 objetos semicirculares entre las nubes. Eran como las 2 mitades de una totalidad, aunque separadas entre sí. No estaban a mucha altura, tal vez unos 300 metros. Salían luces de cada una de las naves, era como si con ellas nos estuvieran enviando mensajes. Tuve una impresión clara de que estaban comunicándose con nosotros, hablando un lenguaje que no entendía. No tuvimos miedo en ningún momento. Supe intuitivamente que eran naves espaciales procedentes de años luz de distancia. Me pregunté si serían pleyadianos, como los que conocí cuando Arten y Pursa me llevaron a dar una vuelta por el universo. Era como si nos reconocieran, como si nos saludaran. El episodio solo duró como 1 minuto, pero fue tan cercano y claro que nos dejó maravillados. La nave espacial desapareció al instante, como si nunca hubiera estado allí. Supe que, aunque no habíamos podido entender lo que decían, unos seres alienígenas se habían dirigido a nosotros en un sentido positivo. Estaba dispuesto a dejarlo así hasta que el significado exacto de la experiencia me fuera revelado. Cindy y yo a menudo nos juntábamos con su hermana Jackie y el marido de esta, Mark. Manteníamos fascinantes conversaciones metafísicas sobre espiritualidad, alienígenas, curación por el sonido, teorías de la conspiración y las fuerzas ocultas que dirigen el mundo. Estas conversaciones eran normales para nosotros. Sin embargo, recuerdo haber pensado que si alguien nos escuchara, pensaría, ¿de qué demonios están hablando? Y lo mismo cuando los 4 empezábamos a hablar del curso. A los no iniciados nuestras palabras les parecerían ultra radicales, pero para el estudiante avanzado son completamente aceptables. Un día sorbía mi café matinal y pensaba en el pasado. Hubo un tiempo en que bebía 6 tazas de café al día y fumaba 30 cigarros. Vaya, pensé, aparte de todo lo demás, hacer eso requiere dedicarle tiempo. Ahora tomaba una taza de café al día y no fumaba, pero seguía sin tener suficiente tiempo para hacer las cosas que quería hacer. Extraña ilusión, pensé. Entonces, de repente, sin ceremonia, mis profesores estaban allí, sentados en nuestro sofá de cuero negro. Arten. Oye, hermano, has tenido un año ajetreado. Felicidades por la publicación del nuevo libro. Gary. Gracias, pero soy yo quien debería felicitaros a vosotros. Después de todo, las mejores partes del libro vienen de vosotros. Arten. Oh, no lo sé. Como te escribió uno de tus lectores, tú ya has dejado de ser el chico que nos sirve el agua. Gary. ¿Y cómo estás tú, mi belleza inalcanzable? Pursa. Sigo siendo inalcanzable, de modo que vamos al grano, ¿de acuerdo? Gary. Pareces seria.
¿Hay algo urgente? Pursa. En realidad no, pero queremos resaltar que la razón por la que seguimos visitándote es ayudar a la gente a mantener en marcha y acelerar el proceso de deshacer su ego. El deshacimiento del ego lleva tiempo y a la gente le resulta fácil distraerse de muy diversas maneras. Mencionaremos algunas a medida que vayamos avanzando. Arten. Y no olvides que eso requiere combinar la repetición de viejas ideas con la introducción de otras nuevas. Vas a oír ambas, de modo que dime, ¿cómo te va con el perdón a tus críticos? Gary. Muy bien. Además ya sabes lo que dicen de los críticos. Arten. No, Gary. ¿Qué dicen de los críticos? Gary. Los críticos son como eunucos en un harén. Ven qué se hace cada noche, pero ellos mismos no pueden hacerlo. Pursa. Eso no es exactamente a lo que Arten se refería con la palabra perdón, pero aprecio el humor. Gary. ¿Sabes? Cindy y yo comimos en una ocasión en Wiltshire con un tipo llamado John, con el que ella se había graduado de la Universidad de Santa Mónica. La conversación se orientó hacia el hecho de que hay mucha gente enfadada y negativa en Internet, y él dijo algo que me sorprendió mucho. Dijo, Gary, hay dos tipos de personas. Tienes a tu gente y a los que no son tu gente. ¿Por qué gastar tiempo y energía respondiendo a o pensando en los que no son tu gente? No te molestes. De todos modos, no van a cambiar de opinión. No cambiarán hasta que estén preparados para ello. Lo que debes hacer es dedicar tu tiempo y energía a los que son tu gente. Entonces tu esfuerzo siempre estará bien invertido. Esto tuvo mucho sentido práctico para mí. Y sí, el perdón es aún más profundo. Pursa. Vamos a ahondar mucho contigo durante esta serie de visitas, hermano mío. Y vamos a seguir una vía que sabemos que estás esperando. Gary. Lo sabía. Habéis captado que quiero saber cómo Jesús llegó a ser Jesús. Por supuesto, lo llamaré J. Y ya que estamos en ello, ¿cómo llegó Buda a ser Buda? ¿Cómo fueron sus vidas oníricas anteriores? ¿Qué aprendieron y aplicaron? Todos sabemos que 1 gramo de aplicación vale más que 1 kilo de conocimiento. Pursa. Sin duda, y estás planteando una pregunta apropiada. Cuando un maestro como J vuelve para su última vida, ya no tiene mucho más que aprender. Ya sabe todo lo que tiene que saber para estar iluminado. Esa historia sobre Jesús y su enseñanza a los rabinos en el templo cuando tenía 12 años es verdadera. Incluso le llamaban rabí, que significa profesor. Él ya lo sabía todo. Solo había un par de grandes lecciones que era apropiado que enseñara y aprendiera en esa vida, incluyendo, por supuesto, la crucifixión. Arten. Otra razón por la que un maestro vuelve en su última vida es para estar disponible para los demás. Hay muchas personas que necesitan que se les señale la dirección correcta. El maestro no puede hacer el trabajo mental de los alumnos. Son ellos los que tienen que hacerlo. Y el estudiante no puede iluminarse simplemente por estar en presencia del maestro, aunque a algunos les gustaría que fuera así. Pero el maestro puede señalar el camino. Esto es lo que hizo J, el maestro de sabiduría que pareció existir en este mundo hace 2000 años. Indicar a la gente la dirección correcta. No comenzar una religión, sino señalar el camino. Tal vez recuerdes que en una ocasión le describimos como una luz que guiaba a los niños de vuelta a casa, al reino de los cielos. Pursa. También podemos decir que eso es exactamente lo que está haciendo hoy con un curso de milagros. Es como si dijera, mira, esto es lo que me funcionó a mí. Tal vez deberías probarlo. Tal vez te ahorres unos miles de años. Y como sabes, en el curso a menudo se muestra muy enérgico en su estilo de enseñanza. Es implacable en cuanto a no hacer concesiones. Gary. Ya me he dado cuenta.
y la gente siempre trata de hacer concesiones con relación al curso. Arten. No dejes que eso produzca ningún efecto en ti. Solo es un sueño, ¿recuerdas? Y es tu sueño, no el de nadie más. No hay nadie más. Pursa. Es interesante que hayas preguntado por los dos, Jesús y Buda. Más interesante de lo que crees. Gary. De acuerdo. Voy a jugar. ¿Por qué es así? Pursa. ¿Y si te dijera que se conocieron en varias vidas y que incluso se ayudaron mutuamente a lo largo del camino? Gary, me tomas el pelo. Siempre he pensado en ellos como dos seres completamente separados porque sus culturas eran muy diferentes. Arten. Descubrirás que finalmente sus culturas eran lo único diferente en ellos. En último término, todos somos uno. Y tenemos unas pocas sorpresas para ti a lo largo del camino. Gary, a estas alturas, lo que me chocaría sería que no las tuvieran. Pero dime, ¿cómo se ayudaron mutuamente a lo largo del camino? Arten, la explicación de esto será gradual, porque en la ilusión, la iluminación se produce gradualmente. Incluso Jota y Buda empezaron desde abajo, aunque ellos tenían una gran ventaja sobre los demás que les garantizaba llegar a casa más rápido que cualquier otra persona. Gary, dilo. Arten, ellos no compraban el sueño tanto como otros. Sí, al principio se lo creyeron, pero no se lo creyeron tanto. Desde el principio dudaron de que el sueño tuviera sustancia, y sintieron que solo un Dios de mente crearía un mundo de mente. También sentían que Dios no era de mente y que había algo fuera de lugar. Pursa. Esa simple ventaja resultó ser enorme y no tienes que ser ellos para aprenderla, pero ellos la aprendieron antes que otros porque ya la habían sentido. Arten. Sí, pero aún así tuvieron que ascender por la escalera que lleva a la iluminación. Gary, no recuerdo que en el curso haya gran cosa sobre una escalera. Arten. Lo cierto es que esta idea de la escalera aparece varias veces. Por ejemplo, lo que espera en perfecta certeza más allá de la salvación no nos concierne ahora, pues apenas has empezado a dejar que se te guíe en tus primeros e inciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. Todos los que piensan que están aquí descendieron la escalera ilusoria de la separación. De hecho, es la experiencia de la separación de tu fuente, que es Dios, lo que constituye el problema en sí. En otras ocasiones ya hemos abordado cómo pareció ocurrir la separación, de modo que no lo repetiremos aquí. Toda la gente que emprende una búsqueda espiritual sincera se encuentra en el escalón más bajo de la escalera, inmersa en una condición de dualidad. La dualidad significa que crees que hay un mundo fuera de ti. De modo que crees en sujeto y objeto. Estás tú y está el mundo. Antes de descender por la escalera, solo había perfecta unicidad. Solo estaba Dios. Pero ahora estás atrapado en un estado de dualidad. Estás tú y está Dios. Esto es cierto para la gente que cree en Dios. Si no son creyentes, entonces están ellos por un lado y el mundo por el otro. De cualquier manera, y de ambas maneras, creen en la separación. Y aquí la palabra creer es de enorme importancia. Como hemos resaltado a lo largo de las últimas series de visitas, tu creencia en el mundo es lo que le da poder sobre ti. Tu creencia te hace estar en el lado del efecto, y si tú eres un efecto del mundo, el mundo tendrá un efecto en ti. Por otra parte, Jesús y Buda no creyeron en esto tanto como otras personas. Pursa. Todo el mundo tiene que empezar en alguna parte,
y el dualismo es la condición en la que vive el 99% de la gente del mundo, incluso los que están en el camino espiritual. Pero como sabes, un curso de milagros no es un sistema dualista, y no solo es no dualista, sino que es puramente no dualista. Ya llegaremos a ello. Por eso el curso dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Pero eso es mucho pedir, y es la razón por la que casi todos los estudiantes del curso acaban en algún atolladero dualista y nunca van hasta el final. Y esto incluye a los que están convencidos de que tienen razón con respecto a aquel curso, hace que exista algo aparte de Dios, cuando ciertamente no es así. A pesar de su ventaja, hasta Jota y Buda aparentemente tuvieron que empezar en este mundo como todos los demás, y ya te contaremos cómo lo hicieron. Pero debido a su ventaja de partida, no cometieron algunos de los errores comunes en la mayoría de la gente. Gary, errores como Pursa. Uno de los problemas que se producen en la historia de los estudiantes espirituales es que piensan que entienden lo que el maestro enseña, cuando no es así. Así, un estudiante que había estado con Lao Tse, cuando aparentemente Lao Tse ya no seguía allí en un cuerpo, decía, esto es lo que él dijo y a esto se refería al decirlo. E invariablemente el estudiante se expresaba desde un lugar de dualismo, cuando el maestro se había expresado desde un estado más elevado. Existen más de un estado elevado y más de un escalón en la escalera. Ya llegaremos a ello. Pero la mayoría de los estudiantes quieren ser profesores en lugar de alumnos. Uno se siente especial siendo un líder en lugar de un seguidor. Así es como comienzan las religiones. La gente cree que entiende a Buda, de manera que un día acabas teniendo el budismo. Pero Buda no quería iniciar una religión. La gente le preguntaba, ¿qué eres tú? Y él decía, estoy despierto. Esto es lo que quería de ellos, que despertaran, no que practicaran cientos de rituales. Era un maestro de sabiduría. Y por supuesto, todo Kiski pensaba que sabía lo que Jota estaba diciendo, o bien tenía algún plan que le llevara a decir algo que iba en el sentido contrario, y un día acabas teniendo una religión que supuestamente tiene que ver con él. Sin embargo, al igual que Buda, Jota no estaba interesado en fundar una religión. Él también era un maestro de sabiduría. Arten. Por eso la mayoría de la gente occidental piensa que Jesús fue el líder supremo. Pero es justo al revés. No fue el líder supremo, sino el supremo seguidor. ¿Por qué? Porque solo escuchó al Espíritu Santo. El líder era el Espíritu Santo, no él. Y finalmente tan solo escuchó al Espíritu Santo. Solo se mantuvo alerta a Dios y a su reino. Y por eso en el curso se te aconseja hacer lo mismo. Gary. De modo que el dualismo generalmente lleva a fundar religiones, o al menos organizaciones, que se basan falsamente en lo que los miembros imaginan que un fundador, que tal vez ni siquiera quiso ser un fundador, quiso enseñar. Pursa. Bien expresado. Casi. Arten. Recuerda una cosa. Todos le dan realidad. En cuanto las personas rezan a un Dios que imaginan que está fuera de ellas mismas, hacen real la dualidad. Perpetúan la idea de separación sin darse cuenta siquiera. Por eso la iluminación es un proceso. Hablaremos más sobre los diferentes niveles o pasos de la escalera a medida que avancemos. Pero de momento recuerda que en la base de la escalera todo es sujeto y objeto, y todo es real. Pursa. Volveremos pronto para contarte más sobre Jota y Buda y cómo se conocieron. No estuvieron juntos en muchas vidas, pero sus encuentros fueron muy importantes para sus respectivos progresos.
No olvides que te hemos contado que las mentes viajan unas en las órbitas de otras. Puede parecer que se separan, pero como están en las órbitas una de otra, están destinadas a volver a juntarse. Gary, como dijo Ralph Waldo Emerson, si estamos relacionados, nos encontraremos. Pursa, muy bello. Y hay algo más. Las lecciones de perdón que se te presentan en esta vida son las mismas que se te han presentado en otras vidas. Esta es una de las razones por las que el curso menciona las aventuras en serie del cuerpo. Las lecciones no parecen ser las mismas. Las cosas no parecían ser iguales hace 500 años y ahora, pero el significado es el mismo. A su vez, esto significa, y es una buena noticia para ti, que si pudieras completar todas tus lecciones de perdón en esta vida, completarías simultáneamente todas las lecciones de perdón de cada vida. Gary, vaya, esto me recuerda la característica de ahorrar tiempo que tienen los milagros, y es algo que no he visto en ningún otro lugar. Arten, sí, cuando haces tu trabajo de perdón en esta vida, el Espíritu Santo toma ese perdón y lo hace brillar a través de todas las vidas de las que tú no eres consciente en ese momento. El curso está en lo correcto cuando dice, las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido, que vuelven a presentarse de nuevo, a fin de que donde hiciste una elección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó previamente. Esto es cierto no solo en el ámbito de una vida, es cierto en el ámbito de todas ellas. A propósito, supongo que el encuentro con el ovni en Hawái te dejó anonadado. Gary, sin duda, tuve una sensación clara de que se comunicaban con nosotros. Arten, así fue. Gary, ¿eran pleiadianos? Arten, exacto. Te daban reconocimiento. Te decían hola. Estaban por el vecindario en una de sus pequeñas naves, y como tú habías estado antes en una de sus grandes naves y habías demostrado ser una mente pacífica, te consideran un amigo. Gary, ¿estoy en el club? ¿Significa esto que los pleiadianos y yo estamos cada cual en la órbita del otro? No es mi intención hacer un juego de palabras. Arten, así es. No obstante, por ahora está claro que el idioma es una barrera, de modo que yo no tendría demasiadas expectativas. A ellos no les gusta hablar inglés, aunque lo entienden. De momento piensa en ellos como en parientes lejanos. Aquí tampoco hay intención de hacer un juego de palabras. Pursa, volveremos. Y con esto se fueron. De inmediato descubrí que ya estaba esperando su regreso. Jota y Buda juntos, eso era demasiado. Durante nuestra charla, mencioné el ahorro de tiempo que supone el milagro, y esto me recordó una cita de UCDM. Muchas personas usan la cita de la pequeña alocada idea del curso, pero pocos añaden las frases circundantes. Mientras mi mente se disponía a descansar, pensé en estas palabras. Devolvámosle al soñador el sueño del que se desprendió, el cual él percibe como algo que le es ajeno y que se le está haciendo a él. Una diminuta y alocada idea, de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, se adentró en la eternidad, donde todo es uno. A causa de su olvido, ese pensamiento se convirtió en una idea seria, capaz de lograr algo, así como de tener efectos reales. Juntos podemos hacer desaparecer ambas cosas, riéndonos de ellas, y darnos cuenta de que el tiempo no puede afectar a la eternidad. Es motivo de risa pensar que el tiempo pudiese llegar a circunscribir a la eternidad, cuando lo que ésta significa es que el tiempo no existe. Un curso de milagros.